fue ayer cuando estábamos en los estudios allá en la Galo Plaza Lazo, allá quedaban los estudios de TVC. Primeros momentos de transmisión y de ajuste de la señal y luego decir, acá estamos. Buenos días a ti, Robert, y a todos los amigos televidentes que nos acompañan. Efectivamente, son 9 años de muchos más que vendrán y, por supuesto, ustedes son el protagonista más importante. Fecha importante, y iremos festejando 9 años de este joven canal. Hay mucho para contarles en esta emisión primera de TVC Noticias. ¿Cómo le fue el día de los temblores? Con miedo, estaba haciendo de veras acostada. Y me mareé porque fueron tan largos, ¿no? Largos. No fueron fuertes, pero fueron largos. Estaba al aire en radio. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal la experiencia? No, y a mí me ha topado varios, ¿no? Y en un piso alto, ¿eh? Bueno, creo que sí estaba moviéndose así. Salí, digo, esto sigue moviéndose. Y los candelabros... largo. Por suerte ahora son las construcciones antisísmicas, la mayoría en el centro financiero de la capital, ¿no? Sí, estábamos asustados todos, porque esto te asusta, pero ya con los planes. Recuerden que hay que implementar siempre planes de seguridad. Lo hablamos el viernes, toma el temblor. Efectivamente. Bueno, y además esta será una semana decisiva para la democracia en Ecuador, así que hay que meditar bien los votos, escuchar bien a los candidatos, cuáles son sus propuestas y hacerlo a conciencia. Y tenemos un programa realmente especial que lo hemos preparado desde el día domingo, día de elecciones, 6 de la mañana hasta 11 de la noche, y ahí es tradicional de TVC. Efectivamente, horas continuas de transmisión en el que usted tendrá la información de primera mano. El presidente de la República, a propósito, Daniel Noboa, anunció el domingo que Ecuador finalizó negociaciones con Canadá. Esto de cara a la firma del acuerdo comercial entre ambas naciones. El primer mandatario resaltó que este tratado facilitará el ingreso de productos nacionales a un mercado de aproximadamente 39 millones de consumidores. Qué bueno. Durante su último día de licencia por proselitismo político, el presidente candidato Daniel Noboa anunció a través de sus redes sociales que Ecuador y Canadá finalizaron las rondas de negociaciones previo a la firma de un tratado de libre comercio. El primer mandatario dijo que su gobierno logró lo que ningún otro ha conseguido, y aunque no dio detalles de cuándo se firmará el acuerdo comercial, mencionó que no es solo un tratado. Es una victoria para nuestro país. Es una puerta abierta a nuevas oportunidades, más inversión y empleo para miles de ecuatorianos, escribió Noboa en su cuenta de X. Presidencia se hizo eco de este anuncio y mediante un comunicado indicó que el TLC con Canadá facilitará el ingreso de los productos ecuatorianos a un mercado de 39.8 millones de consumidores. Además, abrirá nuevos espacios de crecimiento para exportadores y empresarios locales. Los detalles del tratado aún no se han publicado. Sin embargo, desde el Ejecutivo se mencionó que beneficiará a sectores clave como el florícola, alimenticio, atunero, textil, artesanal, cosmético e industrial. El TLC con Canadá fue gestionado por el gobierno de Guillermo Lasso, quien al finalizar su mandato dejó constituidas las mesas de negociaciones que se desarrollaron en 5 rondas en un tiempo aproximado de 13 meses. Informó Álvaro Terán. El Consejo Nacional Electoral anunció que se ha completado el 100% de la impresión de los documentos electorales para las próximas elecciones presidenciales del 9 de febrero. El material incluye documentos, papeletas, plantillas en braille y además señaléticas. Además, los kits electorales ya han sido distribuidos en 15 provincias del país. El mes de enero concluyó y con ello la impresión de los documentos electorales llegó al 100%. Desde el Consejo Nacional Electoral se dio a conocer que finalizó el proceso de impresión de más de 18 millones de documentos electorales y de 54.968.884 papeletas electorales, que se utilizarán en la jornada electoral del próximo domingo 9 de febrero. Así también se informó que se completó la elaboración de planillas braille
y de la señalética que se instalará en los recintos electorales para garantizar el derecho al sufragio de los electores. Además, los paquetes electorales ya han llegado a 3 circunscripciones del exterior y en 15 provincias del país con custodia militar. De acuerdo al cronograma del CNE, el próximo jueves 6 de febrero se llevará a cabo la jornada electoral para las personas privadas de la libertad. Para el viernes 7 de febrero el sufragio lo realizarán las personas que por distintos motivos no puedan movilizarse y necesiten el voto asistido en casa. Y finalmente la jornada general se realizará el 9 de febrero, cuando los ecuatorianos nos demos cita nuevamente en las urnas, donde se elegirán binomio presidencial, asambleístas y representantes al Parlamento andino. Informó Ítalo Salazar. Y estamos ya a menos de una semana de los comicios generales de este 2025. El Consejo Nacional Electoral desarrolló, amigos, una jornada masiva de capacitaciones. Esto para los miembros de la Junta Receptora del voto. El objetivo, indicaron, es proporcionar información la necesaria para que los integrantes de las mesas actúen con profesionalismo y transparencia en los momentos de contabilizar los votos. Importante. Miremos. El Consejo Nacional Electoral afina los últimos detalles para los comicios del próximo domingo 9 de febrero. Este fin de semana, en la delegación del CNE de Pichincha, se llevó a cabo una jornada extendida de capacitaciones para los miembros de las juntas receptoras del voto. Con la supervisión de técnicos electorales, se instruyó a los participantes sobre los procesos a desarrollar el día de las elecciones. Entre ellos, la conformación de la mesa, la recepción de documentos, la contabilización de votos y el procesamiento de las actas. Saber cómo tenemos que actuar en ese día, ¿no? Desde las 6:30 de la mañana que tenemos que instalar todo hasta entregar todas las actas debidamente firmadas. Tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ser totalmente sin tener sincero conocimiento, con una buena manipulación con las papeletas. Los participantes aseguraron que las capacitaciones son cruciales para garantizar el desarrollo transparente y eficiente de las elecciones. Es lo más importante porque de nosotros depende la transparencia que hay en el proceso. Por nosotros pasan todas las personas que van a ejercer su derecho al voto. En Pichincha, el 89% de las juntas receptoras del voto ya han sido capacitadas. Y en los próximos días se prevé culminar este proceso de instrucción a los miembros de mesa. Las juntas receptoras del voto están conformadas por 7 ciudadanos, 3 vocales principales, 3 suplentes y un secretario. El rol de presidente deberá asumirlo un estudiante universitario o un profesional. Recuerde que si no participa de las jornadas de capacitación, será sancionado con una multa equivalente al 10% de una remuneración básica unificada. Informó Álvaro Terán. Tomar en cuenta el color de las papeletas como el mecanismo de selección de los candidatos para evitar que se anule el voto son recomendaciones efectuadas por el Consejo Nacional Electoral, ya que son el único mecanismo para tener un voto responsable. En estas papeletas se decidirá nuestro futuro. En el país tendremos para presidente, para asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos, ¿sí? En cambio, en el exterior tendremos para presidentes, asambleístas nacionales, asambleístas por el exterior y parlamentarios andinos. 4 papeletas. Tome en cuenta los colores y, de ser el caso, prepare la tradicional pollita para en el momento de estar frente a la urna no tenga confusión. La de color café es para el binomio presidencial, donde claramente consta el nombre del movimiento o partido político, número, logo y nombres de los candidatos. Para asambleístas nacionales, melón, con similares características. Asambleístas provinciales, verde. Asambleístas por el exterior, celeste. Y parlamentarios andinos, color rosado. Todos en tonalidades de pastel lo más neutro posible. Ya clasificadas las mismas, ahora tenga en mente que solo se puede decidir por un binomio. Y en el caso de asambleístas para este proceso,
cambió la modalidad de selección. La votación prácticamente en el caso de las dignidades de los asambleístas ahora es en plancha, ¿no? Entonces tendrá que pronunciarse por una lista. No puede escoger. En este caso ya no hay cómo escoger. Antes teníamos la votación pluripersonal, pero ahora tiene que ser por la lista en plancha, como lo decimos comúnmente. Así que claro, si opta por votar por dos listas, estará anulando el voto. Evite que le ganen los nervios y acoja estas sugerencias. ¿Una papeleta también se anula si existe escritos, dibujos, rayones? Es correcto. Lo que procuramos ver es la voluntad del votante, ¿no? Entonces, si es escrito anulo la papeleta, inmediatamente esa papeleta será anulada. Estas frases, incluso algunas ofensivas, a veces las ponen, ya se toman en cuenta como un voto nulo. El máximo organismo electoral sugiere no hacer caso a mitos urbanos, como que le entregan esferográficos que pueden ser fácilmente borrados para beneficiar a uno u otro candidato. No, de ninguna manera eso no ha pasado nunca. Por supuesto podrían llevar su propio esfero, no hay ningún problema, pero ahí van a contar con un esferográfico que será dotado por el Consejo Nacional Electoral en todas las juntas receptoras del voto. Con todo esto, ya puede tomar una decisión correcta, informó Héctor Romero. Tiempo de contarles que en la tercera jornada extendida de cedulación previo a los comicios generales de este día 9 de febrero, el Registro Civil emitió más de 19.000 documentos de identidad. Esto lo hizo en sus 39 agencias en todo el país. ¿Cómo fue el desarrollo de este proceso? Vamos a contarle. Previo a las elecciones generales del próximo domingo 9 de febrero, el Registro Civil lleva a cabo jornadas extendidas de cedulación para que la ciudadanía que no cuenta con su documento de identidad pueda obtenerlo y participar de las votaciones. Las 39 agencias del Registro Civil a escala nacional recibieron este sábado 1 de febrero a 19.178 usuarios, quienes obtuvieron su cédula de identidad. La concurrencia fue masiva en todas las oficinas de Ecuador. En Quito, por ejemplo, se registró una importante afluencia de ciudadanos, quienes fueron atendidos desde las 8 hasta las 14 horas. La verdad me asaltaron y se perdió en una billetera. Entonces, eso vengo a hacer la renovación. Por esta ocasión, esta fila es para poder renovar la cédula sin turno. Me pidieron el comprobante de haber pagado, mi cédula caducada y para agilitar el proceso. La verdad es que yo trabajo y entre semana no me es posible venir, ni siquiera en el último horario que es a las 5. Y sí, es súper importante que hasta el domingo, al menos por las votaciones, esté habilitado. En la capital, las ventanillas destinadas a la emisión de pasaportes fueron habilitadas para la emisión de cédulas. Con ello, se garantizó una oportuna atención para los usuarios, quienes con turno o sin turno realizaron la gestión. ¿Cuánto tiempo le tomó el proceso de la cedulación? Aproximadamente 1 hora. Como 1 hora. ¿Y usted ya tenía la cita agendada o vino? No, vienen así nomás. La próxima semana, según informó el Registro Civil, la atención al público se ampliará en 3 horas durante la jornada del sábado. Es decir, el horario de atención será de 8 a 17 horas. Y el domingo, día de las votaciones, las 39 agencias atenderán desde las 8 hasta las 14 horas. Durante las 3 jornadas extendidas de cedulación que ha realizado el Registro Civil, se han emitido 51.081 cédulas, 16.573 en la primera jornada, 15.330 en la segunda y 19.178 en la tercera. Informó Álvaro Terán. Continuamos conociendo a los candidatos a la presidencia de la República. Revisemos a continuación el perfil y trayectoria del candidato presidencial del Partido Socialista Ecuatoriano, Pedro Granja. Nombre completo: Pedro Javier Granja Angulo. Partido Socialista Ecuatoriano. Lista 17. Edad 48 años. Profesión: abogado. Máster en Criminología Crítica y Seguridad Social. Máster en segundo nivel en Análisis, Prevención y Lucha contra el Crimen Organizado y la Corrupción. Especialista en Derechos Fundamentales. Doctor en Derecho Penal. Estado civil soltero. Hijos: 1 hija. Experiencia en el sector público. Director de la Escuela de Fiscales. Director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos Antimafia. Experiencia en el sector privado. Abogado.
profesor de política criminal en pregrado y posgrado en varias universidades. Esta es su primera candidatura a la presidencia. El candidato presidencial por el Partido Socialista, Pedro Granja, se autocalifica como un hombre que prefiere su hogar para compartir una película con familia, leer o escribir poesía. Miremos. Unos 2 años. Ermitaño confeso. Prefiere el suspenso de una película o levitar con la música que lo enganchó desde la pubertad a las fugas cotidianas para espantar a los demonios de la monotonía. Por eso le dije claramente a mi mujer cuando recién empezamos, hace tiempo, le dije, si tú quieres discotecas, fiestas y todo lo demás, tienes que buscarte otro tipo de ser humano. Yo fundamentalmente la paso muy bien con mi familia. Me encantan las películas viejas de Fellini, de Buñuel, y que tiene un montón de defectos, pero que mal amigo, que ser desleal no es uno de ellos. Yo tengo los mismos amigos desde que tengo 4 o 5 años. Después, bueno, entre otras cosas, soy hincha a muerte de Melec, soy militante de un socialismo muy a la sueca desde los 14 años. Pedro Granja tiene 48 años de edad. Por más de 15 ha estudiado y trabajado en Europa. De las 7 bellas artes, se queda con la poesía. Tenemos que ser buenos reflexionando. Y hay a muchas mujeres a las que les gusta eso, ¿no? Sí, digamos que soy así desde peladito, ¿eh? Desde peladito. Gané el premio cum laude por la Universidad de Guayaquil. He dado clases en universidades italianas, en universidades extranjeras. He escrito 8 libros. Fabiana es su primogénita. 14 años, vive en Alemania. Se comunican de manera frecuente. El segundo, Johan, el lucero que le encendía la vida en cada encuentro. ¿Qué le pasó? Tuvo un problema, una arritmia cardíaca y falleció mientras jugaba fútbol en Bilbao. ¿Y ha aprendido a convivir con el dolor? A veces te rompe en 2 partes y a veces no sabes qué hacer. Sí, te persigue permanentemente, recurrentemente. Signado por el peso del dolor y la espina de la muerte, admite la densidad de los primeros días y los que vienen. De convivir con la ansiedad, con la culpa que eso te genera, porque pensarías en muchos momentos que si habrías actuado de un modo diferente, tal vez las cosas cambiaran. Pero después logras reflexionar que no, que era decisión de Dios y hay que respetarla. Ahora es la sombra que no se despega en su litigación mayor por gobernar el país. Con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. Convocar a una asamblea constituyente es la principal propuesta de Pedro Granja en caso de llegar a la presidencia de la República. Veamos más de su plan de trabajo. Economía. En economía vamos a traer los 8.300 millones de dólares que tiene el Ecuador en reservas internacionales. Al menos 3.000 millones ingresarán en el primer semestre del gobierno de Pedro Granja para construir grandes hospitales, para construir la línea de transmisión eléctrica con el Perú, y en estos proyectos vamos a generar más de 70.000 empleos directos y 45.000 empleos indirectos. Además, proyectos de desarrollo ambiental, culturales, artísticos, proyectos de desarrollo sanitario. Energético. Vamos a concesionar Billonaco 2, Billonaco 3, Billonaco 4, para que empresas españolas, suecas, portuguesas, sin nada de corrupción, puedan invertir entre 200 y 300 millones de dólares, que nos permitiría generar grandes parques eólicos en Morona, Santiago, en la provincia de La Suay, en la provincia del Cañar y también en Loja, que podrían permitir al Ecuador tener un 30% de la energía que necesita a nivel nacional con esta nueva matriz productiva. Salud. Modelización matemática de enfermedades infecciosas y prevalentes para cambiar todo el sistema sanitario nacional. Además, vamos a crear 48 especialidades médicas. Actualmente en el Ecuador no existe ni una sola, para que los médicos nacionales se puedan preparar en nuestros hospitales. Vamos a darle empleo a más de 12.000 médicos que actualmente están en la desocupación. Vamos a repotenciar la infraestructura sanitaria con una inversión de más de 1.200 millones de dólares desde que arranca mi gobierno. Y fundamentalmente, nombramientos definitivos para los médicos y enfermeros que trabajaron en la pandemia. Más del 80% tiene la estabilidad laboral
gracias a mi lucha, porque yo fui su abogado. Pero hay un 20% restante, más de 12.000 empleados sanitarios que van a ser llamados a concursos de merecimiento y de oposición y van a recibir su nombramiento definitivo directamente de las manos del presidente de la República. Seguridad. Vamos a crear la Dirección Nacional Antimafia, la DINA, con capacidad de fuego, movimiento y choque para desarticular a las principales redes mafiosas de los grupos de delincuencia organizada. Es el momento de generar la cuarta compañía de la Policía Nacional. 20.000 jóvenes ingresarán a formarse durante un año aprendiendo con los mejores expertos de Schengen y de Estados Unidos tácticas para enfrentar a la criminalidad organizada y fundamentalmente sacar, expulsar, acabar con todos los vacunadores y extorsionadores de Guayaquil y de las principales calles de Cuenca, de Puerto Viejo, de Manta, de El Tena. Y a menos de una semana de las elecciones generales, los candidatos a la presidencia del país aprovechan pues el tiempo que les queda. Fin de semana fue propicio para recorrer y evidentemente dar a conocer las ideas y sus propuestas en diferentes provincias. Veamos. Henry Cucalón, candidato a la presidencia por el movimiento Construye, inició este sábado una caravana en la ciudad de Guayaquil, donde compartió con cientos de simpatizantes acompañados de los demás candidatos de su partido político. Horas más tarde llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer sus propuestas de gobierno. El presidente Daniel Noboa realizó una extensa caravana y agradeció por el apoyo a cientos de simpatizantes que festejaban junto a él. También fue acompañado de los candidatos a la asamblea. La multitudinaria caravana recorrió las calles principales de Puerto Viejo, pasó por la terminal terrestre, la calle Pedro Gual, por la avenida Manaví hasta llegar a la altura del Parque La Rotonda, donde finalizó la caravana. Por su parte, la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, compartió con la gente de Chone y en una tarima les dio a conocer sus propuestas de gobierno de llegar a ser electa en los próximos comicios del 9 de febrero. Henry Kronfle por el Partido Social Cristiano, junto a los demás candidatos, realizó un largo recorrido en el cantón Daule y encabezó una caravana acompañado de la candidata a la vicepresidencia. El evento inició desde la avenida principal del ingreso al cantón y avanzó por las ciudadelas de La Yolita, San Francisco, El Recuerdo y las principales calles céntricas. Ahí Kronfle les expuso su plan de gobierno en el marco de la generación de empleo. El candidato a la presidencia, Iván Saquicela, recorrió la provincia de Imbabura y realizó una caminata tocando puertas y extendiendo sus manos a los comerciantes, dándoles a conocer sus propuestas de gobierno, además de realizar varios encuentros con dirigentes en Pichincha y llevar a cabo conversatorios. Informó Amy Moreno. Estamos de regreso con más noticias. La destitución de los 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social por parte del Tribunal Contencioso Electoral generó múltiples reacciones desde diferentes poderes del Estado que miran con expectativa la reconfiguración del pleno de esta entidad. ¿Quiénes sucederán a los miembros de la Liga Azul? Lo revisamos. El Tribunal Contencioso Electoral destituyó a 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y con ello eliminó a la Liga Azul del mapa de esta institución. Los vocales cesados rechazaron la decisión de los magistrados y denunciaron un supuesto complot por parte de varios sectores políticos para tomar el control del CPCCS. Los consejeros destituidos, Eduardo Francolor, Yadira Saltos, Bielka Párraga y Augusto Verduga, tildaron a los jueces del TCE de serviles, rastreros y enemigos de la justicia. La destitución de los funcionarios se dio una vez que el TCE ratificó la sentencia de primera instancia que sancionó a los miembros de la Liga Azul por una infracción electoral muy grave. Realizaron proselitismo político prohibido por la ley con la Revolución Ciudadana. Entonces, el correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana ha salido por la puerta de atrás de la historia. El Ministerio de Gobierno también reaccionó a la decisión del TCE e indicó que los vocales de la Liga Azul nunca debieron haberse posesionado y que durante su gestión buscaron secuestrar una institución clave para el país. A rey muerto, rey puesto. Los consejeros suplentes del CPCCS, quienes sucederán a los cesados, reclaman su designación por parte de la Asamblea.
En el lugar de Augusto Verduga actuará Gonzalo Albán, quien insta al legislativo a agilizar la posesión de los nuevos vocales. Esto es algo que debe tramitarse en la Asamblea Nacional con prontitud para no afectar la operatividad, como usted bien ha dicho, del cuerpo colegiado, porque hay procesos en curso, ¿no? Estamos próximos a un proceso de definición de vocales y de presidencia de la Judicatura. El cargo de Eduardo Franco Loor en teoría debería ser asumido por David Rosero. Sin embargo, sobre él pesa una inhabilidad que le impediría posesionarse en el cargo. En su lugar, asumiría la vocalía principal Óscar Ayerbe. Esto debe proceder en virtud de que David Rosero Minda está inhabilitado por vida para regresar al CPCCS. Finalmente, los cargos de las consejeras Yadira Saltos titular y Vielka Párraga suplente serán asumidos por Piedad Cuarán y Mónica Mosquera, informó Álvaro Terán. Contarles que desde el 2019, año en que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana fueron designados, esto se lo hace mediante voto popular. Hasta la actualidad, los vocales de este organismo han sido destituidos a través de juicios políticos y sentencias de la Corte Constitucional. Y el TCE, pues revisemos un poco la cronología de estos agitados últimos meses y también años de esta institución. Miremos. En 2019, Ecuador eligió por primera vez a través del voto popular a los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. A partir de ese momento, el CPCCS ha enfrentado 18 bajas producto de destituciones y juicios políticos contra sus vocales. Las cifras son claras. En 6 años se han destituido a 18 consejeros de 2 administraciones distintas. Las primeras cabezas en volar fueron las de José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez, quienes fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional, acusados de conformar una comisión especial para revisar la designación de la Corte Constitucional, contraria a un dictamen de ese tribunal que blindó las resoluciones del Consejo de Participación Transitorio. Un año después, Cristian Cruz, el presidente del CPCCS, fue destituido a través de un juicio político en el Parlamento al haber sido señalado por una presunta obtención fraudulenta de su carnet de discapacidad. En 2023, la Corte Constitucional destituyó a 7 vocales del Pleno del CPCCS por haber incumplido una resolución de este organismo que disponía la designación inmediata del titular del Consejo de la Judicatura. Con esta decisión, los magistrados de un solo plumazo desvincularon a Hernán Ulloa, María Rivadeneira, Sofía Almeida, Francisco Bravo, Javier Dávalos, Graciela Estupiñán y David Rosero. En octubre del 2023, la misma Corte Constitucional que destituyó a 7 vocales separó al entonces presidente del CPCCS, Alenbert Vera, por desacatar un dictamen de este organismo y conformar una veeduría ciudadana para revisar la designación de los mismos jueces constitucionales durante la gestión del Consejo Transitorio. En diciembre del 2024, una nueva asamblea destituyó al consejero Juan Esteban Guarderas por haber incumplido sus funciones en ese organismo. Guarderas fue acusado de un supuesto tráfico de influencias y falsificación de firma. Finalmente, en este 2025, el Tribunal Contencioso Electoral destituyó a 4 consejeros de Participación Ciudadana por haber incurrido en una falta electoral muy grave al recibir el auspicio de una organización política. Informó Álvaro Terán. La Corte Constitucional anunció que el pasado 3 de enero ya tomó una decisión sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas, esto en contra de los decretos ejecutivos 494 y 500 emitidos por el presidente de la República, Daniel Noboa, con los cuales pues se designó a Cynthia Helibert como la vicepresidenta y posteriormente como presidenta encargada. ¿Cuándo se notificará formalmente la sentencia? Vamos a contarles. A 3 días de finalizar el periodo de proselitismo político de cara a las elecciones generales,
La Corte Constitucional aún no notifica la sentencia definitiva sobre las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por el abogado Gabriel Pereira a los decretos ejecutivos 494 y 500, con los cuales se designó a Cynthia Gelibert como vicepresidenta y posteriormente como presidenta encargada. Sin embargo, los magistrados informaron que ya tomaron una decisión. Lo hicieron el pasado 23 de enero, pero aún no notifican a las partes la resolución, pues existiría conexidad con otra demanda de inconstitucionalidad relacionada al decreto ejecutivo 505 que permitió a Daniel Noboa encargar por segunda ocasión la presidencia a Cynthia Gelibert para participar del debate organizado por el CNE. La Corte Constitucional reiteró que actualmente continúa reuniendo los requisitos procesales previo a su notificación, misma que podría despacharse de manera tentativa el próximo 6 de febrero, día en que finaliza la campaña política e inicia el periodo de silencio electoral. El decreto 494 fue emitido el pasado 4 de enero. A través de este documento, Daniel Noboa nombró a Cynthia Gelibert como vicepresidenta de la República hasta que Verónica Abad asuma sus funciones en esta institución, presentándose en la Embajada de Ecuador en Turquía, donde cumplirá funciones diplomáticas. Por su parte, el decreto 500, emitido el 7 de enero, dispuso el encargo temporal de la presidencia de la República a Cynthia Gelibert por un lapso de 3 días, durante los cuales el primer mandatario, Daniel Noboa, participó de actividades proselitistas con miras a su reelección, informó Álvaro Terán. En otro tema, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional continúa con el tratamiento de la Ley Económica Urgente para las mujeres emprendedoras. El fin de semana, varias organizaciones sociales solicitaron oportunidades crediticias y también beneficios tributarios. La ley urgente para mujeres emprendedoras continúa recabando propuestas y observaciones por parte de la academia y la sociedad civil. Este fin de semana, la Comisión de Participación Ciudadana que tramita este proyecto recibió la comparecencia de Cristina Ugarte de la Fundación Mujeres Fuertes, quien solicitó precisar los montos y canales de crédito a los que podrían acceder las emprendedoras. ¿Cómo las mujeres de dicho proyecto de ley van a poder acceder a este crédito a la banca? Es decir, ¿quién va a controlar eso? ¿Quién va a darles a ellas un mejor acceso? ¿Y cómo se piensa dar este uso? ¿No? Eso no se detalla en la ley y consideramos que es muy importante que se debería dar. Los miembros de la comisión insistieron en que la ley debe perfeccionarse con el objetivo de incidir de manera real en la vida de las mujeres ecuatorianas. Requiere necesariamente un trabajo mucho más importante para poder incorporar texto normativo que pueda aclarar aquellas dudas que, como Cristina nos manifestó, quedan en el aire. Se debe pensar en una condonación de deuda en el caso de que el emprendimiento de la mujer que decida hacerlo y adquiera para aquello una deuda tenga un traspié, no funcione, no se sostenga en el tiempo, en fin. Asociaciones de mujeres indígenas y afroecuatorianas también participaron de la discusión y solicitaron crear políticas públicas destinadas a la inclusión económica de mujeres adultas, campesinas y residentes en zonas de frontera. Es interesante entonces que esta ley recoja ese espíritu donde la variable étnica sea importante en las garantías que puede tener esta ley. Programas de crédito y microcréditos con condiciones favorables. Debe tener intereses blandos y un espacio, un tiempo de gracia para que las mujeres empecemos a pagar. Desde la comodidad de sus autos o en medio de paseos familiares, los miembros de esta comisión anunciaron que continuarán recabando propuestas para mejorar al proyecto impulsado por el Ejecutivo, informó Álvaro Terán. Son 9 años, sin duda, 9 años de empezar a
trajinar por la escena distinta de la televisión ya digital, de los caminos de la producción en los cuales los contenidos ya no solamente se los trabaja en favor del público que nos ve en la señal tradicional, sino a un público mucho más amplio. Efectivamente, 9 años de informar con credibilidad, de llegar a sus hogares, de todo un equipo humano que día a día madruga y trabaja también hasta altas horas de la noche para cumplir con esa responsabilidad y mucha ética al informar. Bueno, lo interesante nuestro, y hay que mandarnos los aplausos, pues somos un canal joven, de los canales nacionales de la televisión nuestra, de lo que estamos haciendo el crossover, que es los 360 entre lo digital y lo tradicional. Somos el más pollito de la televisión nacional y por el tiempo que llevamos los resultados han sido realmente satisfactorios. Y el más querido, además, se siente el cariño de la gente también cada vez en sus mensajes. Siempre nos tienen presente y eso a nosotros también nos llena de mucho orgullo y de mucha gratitud también con todos y cada uno de ustedes, no solo en Quito, porque también recibo mensajes de la costa, del oriente, así que eso gratifica muchísimo también nuestro corazón. Bueno, veamos un poco así en el interior de nuestro canal, ¿qué dicen los productores, los realizadores, cómo se hace TVC? Veamos el resumen. TVC en la mañana. El 1 de febrero del 2016 nace Televicentro como una nueva propuesta informativa en la capital. Con un equipo de periodistas y profesionales de la comunicación se han ganado la confianza y credibilidad de todos los quiteños. TVC es la señal del entretenimiento e información. Así iniciaba este sueño de brindar un nuevo espacio de entretenimiento e información para los hogares quiteños. La propuesta periodística pretendía dar la voz a las necesidades de la comunidad y ser el vínculo directo entre ciudadanos y autoridades. Sí fue un reto iniciar TVC, iniciar un canal totalmente nuevo, dirigido para todos los quiteños, una comunidad que necesitaba ayuda, necesitaba que lleguemos hasta sus barrios y les ayudemos, que seamos un enlace con las autoridades y de ahí poder resolver un montón de problemas. Y no pasó mucho para que TVC se gane la confianza de los televidentes. La innovación en la cobertura de eventos noticiosos e importantes para el país fue poco a poco lo que caracterizó a este canal. En un tiempo récord, TVC se ubicó y encabezó las preferencias de los televidentes en Quito. Crecimos rápido, subimos en puntos, en meses. Es impresionante cómo tuvimos la acogida de la gente y yo siempre les agradezco de corazón aquello. A lo largo de estos 9 años del profesionalismo y rigor periodístico de nuestro equipo de trabajo, ha demostrado cómo el mejor producto que podemos llevar a la pantalla es la credibilidad y confianza que la ciudadanía nos brinda a día. Porque nosotros como medios de comunicación somos los mediadores entre las autoridades y el pueblo. Y ellos están esperanzados en nosotros, en que hagamos escuchar su voz de auxilio, pidiendo ayuda, de seguridad, que arreglen las calles, lo que sea. Y por medio de nosotros se hacen escuchar. Con transmisiones especiales como nuestro sello característico, luego de 2 décadas TVC logró realizar un debate presidencial para todo el país, como un deber cívico y democrático. Nosotros fuimos los pioneros de hacer transmisiones continuas, no solo en elecciones, sino en momentos importantes. Lo que caracteriza a nuestro equipo de trabajo periodístico es que somos constantes, comprometidos y además tratamos de llevar la investigación a nuestras pantallas. La abnegación y compromiso de productores, coordinadoras, editores, camarógrafos y periodistas ha ido de la mano con la labor social de nuestra profesión. Durante la pandemia, TVC Te Quiere a Salvo fue una campaña que canalizó víveres, ayuda y sonrisas en los momentos más difíciles. Nos marcó porque sentimos que la gente necesitaba apoyo, no podían salir de sus casas, no había la manera de conseguir alimentos, víveres rápidamente o les daba temor de salir y nosotros pudimos pedir ayuda y fuimos a distribuir y se ayudó a mucha gente. En la actualidad, la experiencia y juventud de nuestros colaboradores han concatenado para que TVC sea el favorito de la capital. Ubicados en el corazón de los quiteños, nuestros periodistas están en el lugar de los hechos para presentarles la información de primera mano. Como tú dices, nos desplazamos por todo Quito, estamos pendientes de lo que pasa, de lo que ocurre. Y claro, nos acercamos también con los presentadores, con los anchors. Roberto con su velita pide ayuda,
solicita ayuda y esa ayuda a veces es inmediata. Les damos las gracias por estar junto a nosotros en estos 9 años y refrendamos el compromiso de seguir llevando la voz de las necesidades, resolviendo los problemas de la comunidad y acompañándolos día a día para seguir siendo la casa televisiva más importante de Quito. Tu corazón debe estar siempre en tu vida. Informó Mauricio Sánchez.